Estudiar el presente nos preparará para el futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento para contribuir al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta: ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? Anticipando escenarios para evitar una crisis, el estudio analiza 7 principales temas: salud pública, economía, sociedad, política, demografía, educación, seguridad. El futuro podría ser incierto, pero si nos preparamos podemos tener un mejor escenario y la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el micrositio jaliscoafuturo.mx. Bienvenidos a este webinar organizado por la Universidad de Guadalajara. Los saluda Ibabel Arroyo desde casa en la Ciudad de México. Yo seré su anfitriona y la moderadora de este webinar durante la próxima hora. Este webinar me emociona. Fíjense, ya sabemos, apenas hace 6 meses hablábamos de la destrucción del mundo por cosas como calentamiento global, terremotos, sequías, inundaciones, enormes fenómenos atmosféricos que iban a cambiar para siempre, según nosotros, nuestra forma de vivir. Y resulta que lo que nos llegó es algo así pequeñísimo, que no sé ni qué tan pequeñísimo es, no lo puedo ni dimensionar. Un compuesto bioquímico protegido por una proteína que ha provocado cientos de miles de muertos en el mundo, millones de desempleados, que nos tiene haciendo ejercicio con entrenadores virtuales y pidiendo, esto ya es inconcebible, tacos al pastor a domicilio. Bueno, yo acá desde la Ciudad de México. Y en ese sentido, es un orgullo que la Universidad de Guadalajara esté cumpliendo un papel tan importante en estos momentos. Lo hace de muchas maneras. Esta es solo una de ellas. Es un ejercicio de comunicación sobre los distintos aspectos de nuestra vida en casa que han sido impactados por la pandemia, de nuestra vida en casa y nuestra vida en sociedad. Este webinar, ya lo saben ustedes, es posible gracias a la Vicerrectoría Ejecutiva, la Coordinación General Académica de la Universidad de Guadalajara y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Es transmitido, y eso nos llena de orgullo, por todos los canales que tiene la Universidad de Guadalajara, por Canal 44, Radio Red UDG, la página de la universidad, todas las redes sociales, y se puede ver en 8 canales de televisión de Jalisco que cubren 50 poblaciones en el interior del estado y en Estados Unidos, a través de la aplicación Ours Networks. Bueno, les aviso, ya saben ustedes que este webinar va a quedar grabado y por lo tanto va a quedar en los medios digitales de la Universidad de Guadalajara. Lo van a poder encontrar en www.udg.mx. Hoy me complace anunciarles que el webinar va a abordar uno de mis temas favoritos, el tema de la literatura en el marco de la pandemia. La literatura como entretenimiento, sí, y juego también, pero también como herramienta del pensamiento, también como transformadora de ideas, también como vehículo de autoconocimiento. O en otras palabras, así como más me gusta decirlo así, ¿qué haríamos con el miedo, los amores, los deseos y la muerte y los tacos al pastor si no tuviéramos la pluma y la palabra? O al revés. ¿Qué han hecho con la pluma y la palabra aquellos que pueden transformar el miedo, los amores, los deseos y la muerte en literatura? Hemos invitado hoy a un distinguido panel de expertos, soy fan de cada uno de los 4, a participar en este webinar que va a tener la siguiente dinámica: 30 minutos para que ellos compartan sus reflexiones y vamos a dejar los siguientes 30 minutos para la discusión, las preguntas y las respuestas. Así que los invito desde ahora a que nos hagan llegar sus preguntas, sus críticas, sus quejas, sus comentarios a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Y los invito además a que participen en el sorteo de los libros que nos han proporcionado los 4 escritores que hoy participan con nosotros, que son Carmen Villoro, Cecilia Eudave, Luis Vicente de Aguinaga y Ángel Ortuño. Casi me pongo de pie con los nombres de estos grandes escritores a los que admiro tanto. Ellos nos han proporcionado libros de su autoría y les voy a decir cómo va a funcionar esto. Ustedes a través de Facebook, esto va a ser exclusivamente a través de Facebook, nos mandan su correo electrónico y el título del último libro que hayan leído. No tiene que ser un libro de nuestros ponentes, el último libro que ustedes hayan leído y que les haya gustado mucho, y los primeros que lo hagan van a ser acreedores de los textos y los libros de nuestros autores. Ya no sigo más, le doy la palabra a nuestro primer panelista. Él es Luis Vicente de Aguinaga.
poeta y ensayista, ustedes lo conocen, multipremiado, profesor del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Y antes de darle la palabra, solamente les recuerdo que todos nuestros panelistas tienen credenciales para hacer palidecer a todo mundo, pero yo les voy a hablar por su primer nombre porque estamos en casa. Luis Vicente, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Ibabel? Buenos días. Buenos días a todos los buenos amigos que están por aquí esta mañana. Bueno, hablar de una pandemia desde la perspectiva de la literatura, creo yo que nos ofrece muchas perspectivas. Y a mí me gustaría empezar por una muy personal que me atañe individualmente. Porque al menos cuando empezó el coronavirus, pensábamos pues que la pandemia era algo que estaba ocurriendo en otra parte y que le estaba pasando a otra gente. Y creo que no hace falta escarbar demasiado para encontrar que muchos de nosotros en realidad tenemos experiencias previas de epidemias o de pandemias. Yo nací en 1971 y recuerdo con mucha claridad que en 1983, cuando entré a la secundaria y estaba a punto de cumplir 12 años, me hallaba pues a las puertas de la adolescencia o había ya entrado. El SIDA era uno de los temas que flotaban en la atmósfera, por así decirlo. Evidentemente, en ese momento era no solo difícil, sino imposible calcular hasta qué punto el SIDA se convertiría en uno de los correlatos de la cultura de nuestro tiempo. Y a eso quiero referirme en un primer momento. Evidentemente, la gente común a comienzos de los años 80 no hablaba del SIDA con un mínimo fundamento científico. Se decía de todo acerca de la propagación, de las formas de contagio, de los grupos vulnerables, y evidentemente mucho de lo que se decía era incorrecto, era inexacto o era abiertamente falso, ¿no? Sin embargo, en retrospectiva puede verse como el miedo y la imaginación que se canalizó por la vía del miedo actuó primero que la divulgación de la información científica. Y este es un elemento que, hablando de literatura, es muy interesante. Cómo lo imaginario se transmite, se propaga a mayor velocidad que la información científica. Aún si en aquella época no se podía prever la huella que dejaría la pandemia en la literatura, el cine o la canción popular. Pocos años después de aquello, el novelista español Juan Goytisolo escribió un libro titulado Las virtudes del pájaro solitario en 1988 y 3 años después publicó otra novela cuyo título es todavía más explícito en cuanto a que se relaciona con nuestra experiencia actual, que se titula La cuarentena. La huella del SIDA es profunda en ambos libros y como son los libros de Goytisolo, que son libros especialmente complejos, puede decirse que de todas las capas que componen ambos libros, la que tiene que ver con el SIDA, siendo importante, solo es una de las muchas que se yuxtaponen. Pero en esos libros están los temas de el desahuciamiento, del confinamiento, de la amenaza, incluso de la discriminación de los enfermos o de quienes se cree que lo están. Y como ocurre en los libros de Goytisolo, la enfermedad por una parte existe literalmente y por otra parte es metáfora de otras cosas que van ocurriendo, como la persecución ideológica en los totalitarismos,
como la Primera Guerra del Golfo Pérsico a comienzos de 1991, etcétera, ¿no? Yo terminaría esta primera intervención diciendo que, al menos durante el siglo XX y lo que va del XXI, si una idea está generalizada, es esta según la cual la literatura es producto o reflejo o reacción a una realidad preexistente, a un mundo. El psicoanálisis, el marxismo, la filosofía de Heidegger, las vanguardias históricas, prácticamente todos los movimientos importantes en términos de historia literaria del siglo XX y lo que llevamos del XXI, parten de la idea de que el texto literario responde a las formas, a las estructuras, a las imágenes, al lenguaje de la realidad preexistente. Ahora bien, si partimos de la idea de que esa realidad, según esas mismas doctrinas, es una realidad en estado de descomposición, pues podríamos decir que estamos ante una idea miasmática, diría yo, de la literatura. Es decir, que la literatura es una emanación de una realidad en descomposición, pero una emanación fétida, una emanación desagradable, una emanación, no precisamente virtuosa, ¿no? Y creo yo que, al menos en mi caso, un punto de partida es ese. Es decir, si lo que entendemos por literatura responde a esa realidad en estado de descomposición, lo primero que tenemos que admitir es que tenemos esa idea de que la literatura es un miasma, una emanación nociva de lo real. Muchas gracias, Luis Vicente. O sea que, fíjense lo que nos acaba de decir Luis Vicente de Aguinaga, sobre todo al final, la literatura es algo así como los malos olores del mundo que llegan a las páginas que después leemos. Voy a darle la palabra ahora a Cecilia Eudave. Ella es escritora y profesora investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Muchos de ustedes seguramente la habrán leído, la habrán tenido como profesora en la universidad. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Y ¿tú estás de acuerdo, Cecilia, con que la literatura es el mal olor del mundo, o también podría ser que la literatura genera espacios? Tengo entendido que tú nos vas a platicar un poco sobre la creación de los espacios intelectuales, literarios y reales que la literatura nos puede proporcionar. Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí. Agradezco a la Universidad de Guadalajara este espacio para hablar sobre literatura. Bueno, efectivamente, así como Luis Vicente comentaba, que la literatura son los malos olores del mundo, en algunas ocasiones, yo sí creo que la literatura genera conciencia. Y es de esa conciencia que se genera en ciertos espacios literarios. Entonces, por eso me interesa hablar del espacio literario. Pero básicamente, también retomando una cuestión meramente personal, yo crecí leyendo mucha ciencia ficción, porque mi padre era un adicto a los libros de ciencia ficción, y entonces crecí viendo los espacios utópicos y distópicos. Y de eso quiero hablarles un poco en mi primera intervención, ¿no? Cuando hablamos de utopías, pues siempre pensamos en una sociedad equilibrada, una sociedad que es mejor, en la que nosotros no cohabitamos con la naturaleza, sino convivimos con la naturaleza, y que la tecnología iba a venir a redimir de alguna manera la sociedad que en esos momentos no funcionaba. Mientras que las sociedades distópicas son todas aquellas sociedades nefastas, totalitarias, indeseables. A mí me gustaría hablar rápidamente de algunos libros, pero sobre todo iniciaría con Julio Verne, con un libro que se llama La jornada de un periodista americano en el 2889. Este se puede bajar incluso en línea. Ya Verne, con esta idea de que el mundo siempre sería mejor gracias a la tecnología, no sabía lo que las sociedades iban a hacer con la tecnología, ya preveía muchas de las cosas que a nosotros nos están pasando ahora. Por ejemplo, en este libro ya habla de que los medios de comunicación va a ser el poder que va a determinar
el destino del mundo, lo cual es muy interesante y voy a ligar después con algunos otros libros. También ya hablaba del teletrabajo, decía que los diarios iban a volver digitales, y lo más asombroso de todo es que en este libro, que se escribe en 1896, ya habla de que vamos a tener este tipo de comunicación. Es decir, hablaba de la comunicación de un individuo a otro individuo a través de un espejo que reflejaba nuestra imagen, pero no la nuestra, sino la del otro. Entonces, yo recomiendo este libro porque es una utopía que desafortunadamente después derivó en muchos vicios que otros escritores tomarán. En las distopías más generalizadas y que yo recomiendo que hay que leer porque nos dan muchísima conciencia de ello, pues tenemos Un mundo feliz, ¿no? De Huxley, donde él decía que 62.400 repeticiones hacen una verdad, por ejemplo, y donde ya empieza a establecer que los gobiernos totalitaristas tienen el deber y la obligación de encaminar a los seres humanos a través de una información manipulada y por lo tanto asumida, que después vendrá en otro libro que creo que es fundamental y que recomiendo mucho a los lectores, que se escribe en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, o por terminar, que es 1984. Y aquí hay que recordar algunas frases también que decía George Orwell, creador de este maravilloso libro, que dice, por ejemplo, el progreso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo a disminuir la libertad humana, como es lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Esta cuestión tecnológica también de alguna manera nos está reduciendo nuestros espacios de acción y, como decía Luis Vicente, nos provoca miedo. Otra cosa que me parece interesante es cuando dice, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Ya nos había pasado esto antes con el 1NH1 que vivimos en el 2019 y que México fue el epicentro, vivimos esto mismo. Pero ya se nos olvidó también cómo vivimos esa etapa. Pero finalmente, me gustaría también compartirles un texto que es Johnny Mnemonic, de William Gibson, de 1981, que él es el creador del término del ciberespacio. Si nosotros estamos aquí y le damos este nombre es gracias a este escritor que hablaba en ese texto de 1981 que somos una economía de información. Es decir, y eso nos lo van a enseñar en la escuela. Nos vamos a convertir en fragmentos de información que se dispersan a lo largo de la red y que van construyendo una conciencia controlada a través de todo aquello que nos quieren ofrecer. Todo esto que lo vivimos durante la ciencia ficción, que mi padre ahorita estaría, si viviera, sorprendido de lo que está sucediendo, ya no somos observadores, sino somos personajes, pareciera, de un momento que nunca creímos que fuera a llegar. Como en este caso, somos personajes de una ciencia ficción, de algo que parecía alejado, que parecía que nunca nos iba a tocar tan de cerca. Y cómo vivimos nuestro confinamiento, vamos a decir. Muy distintas son las circunstancias y muy adversas y diversas en comparación a lo que estamos viviendo en estos libros, pero yo creo que privarnos de la ilusión, por eso digo ilusión, de ser libres, de ir a donde nos plazca, cuando nos plazca, puede ser un shock si no replanteamos y reflexionamos sobre ello. Yo creo que el más terrible de los confinamientos es el mental, porque es ahí donde sentimos verdaderamente el encierro físico y el encierro social. Es decir, el encierro mental provoca violencia intrafamiliar, ansiedad, paranoia, y cómo podemos sanar esos espacios a través de la literatura. Pues a través de dimensionarlos, de leer estos libros, de tomar conciencia, de saber que el encierro también nos ayuda mentalmente a tratar de privilegiar mi espacio dentro de las catástrofes, de las guerras, de las segregaciones, de las epidemias, de las que tampoco puedo hablar, pero sobre todo también creo que estamos en un momento en el que estamos infointoxicados. Recibimos tanta información de tantas partes y de tantos medios, como también lo señalaba Luis Vicente, que de pronto ya no sabemos, y vuelvo a 1984, qué es la verdad.
Y en ese libro la premisa también fundamental era que una mentira es pequeñas verdades, pero una verdad se hace solamente de mentiras. Entonces, a partir de todo esto, cuestionarnos y tratar de entender que finalmente la literatura apocalíptica que nos habían enseñado en la escuela o que habíamos leído en ciertos libros, no es que vengan los zombies a comernos el cerebro y que el mundo se va a acabar. Veámoslo como una metáfora realmente, ¿no? Estamos siendo zombies de una intoxicación mediática que no necesariamente nos está haciendo mucho bien. ¿Cómo desintoxicarnos? Pues a través de la literatura, de los diferentes lenguajes que nos ofrece la literatura, de la diferente expansión que la literatura provee, no solamente a través de las novelas, sino de la poesía, del teatro, del ensayo y de todas las manifestaciones artísticas. Un pueblo que lee es un pueblo libre, un pueblo que lee tiene conciencia. Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre el confinamiento mental que provoca esta pandemia. Muchas gracias. Me quedo con varias ideas de las que acaba de mencionar Cecilia Eudave. Yo me quedo con la idea de que somos personajes de ahora, de este mundo intoxicado. Me quedo con la idea del confinamiento mental. Me quedo con las preguntas: ¿qué es la verdad? ¿Qué tipo de intoxicación estamos viviendo? ¿Y ustedes con qué ideas se quedan de lo que nos acaba de decir? Planteamientos interesantísimos los que acaba de hacer Cecilia Eudave. Por favor, hagan sus comentarios, sus preguntas, díganme con qué ideas se quedan ustedes a través de Facebook, a través de Twitter. Y les recuerdo que además quienes están participando con comentarios y preguntas pueden participar en la rifa de los siguientes libros de los 4 panelistas que tenemos hoy. Les voy a decir cuáles son estos maravillosos libros. Tenemos ejemplares de Espiga antes del viento, es un libro de poesía de Carmen Villoro. Tenemos ejemplares de La luz dentro del ojo y Orden aleatorio de Luis Vicente de Aguinaga, también poesía. Tenemos un ensayo titulado De la intimidad de Luis Vicente de Aguinaga. Uy, ese se me antoja muchísimo, todos se me antojan. Bestiaria vida, una novela de Cecilia Eudave. Y Para viajeros improbables y microlapsos, que son microrelatos de Cecilia Eudave. La dinámica, ya saben, pongan su correo electrónico, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes y al final del programa vamos a decir quiénes son los que se ganaron. Y tienen que decir cuál es el último libro que les ha gustado. Ahora le cedo la palabra a nuestra siguiente panelista, a quien quiero y admiro. Ella es Carmen Villoro, poeta y ensayista. Actualmente es directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Carmen, ¿es cierto que somos personajes en este mundo? ¿Qué podemos hacer como personajes con este encierro en el que estamos ahorita? Muy bien, bueno, pues muy buenos días a todos. Yo la primera idea que quiero compartir con todos ustedes es precisamente que la literatura tiene una utilidad. Tiene una utilidad, no como la de una pala o la de una pinza, no ese tipo de utilidad, pero sí tiene una utilidad moral y tiene una utilidad emocional. A mí me parece que es muy importante rescatar esto, porque lo que la literatura nos dice es: estoy vivo en este momento, ¿sí? En este momento estoy atravesando algo por lo que puedo compartir mi experiencia emocional. Eso de sentirse súper vivos, porque puedo saborear, porque puedo oler el mundo, porque puedo escuchar el mundo, lo puedo tocar y lo puedo mirar, es algo que solo hace la literatura. Es la disciplina que transmite la experiencia subjetiva de estar en este mundo. Por eso es importante leer y por eso es importante conocer lo que han escrito poetas de todos los tiempos, de todo tipo, como Sor Juana, como Federico García Lorca, como Pablo Neruda, como Miguel Hernández, como Antonio Machado, o los poetas actuales, los poetas cercanos a nosotros, como Luis Vicente de Aguinaga, como Ángel Ortuño, como Cecilia Eudave, o como Silvia Eugenia Castillero, u otros, o los muy lejanos, como Wisława Szymborska, en fin, ¿por qué?
porque nos expresan, porque expresan eso que todos quisiéramos en algún momento poder expresar. Cuando leemos un poema que nos gusta, lo primero que pensamos es, este poema dice lo que yo necesitaba decir. Cuando Raúl Bañuelos dice, hoy he visto morir a un colibrí, todos de alguna manera sentimos ese dolor y sentimos que quisiéramos haberlo dicho así. Para eso sirve la poesía, para expresarnos. Y otra de las ideas que yo quiero compartir con ustedes es que no se necesita ser poeta para tener una mirada poética. El propio Octavio Paz, en su libro El arco y la lira, se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Hacer poesía con la vida o hacer de la vida una experiencia poética? Y desde luego es más importante hacer de la vida una experiencia poética. La literatura es un vehículo, pero que nos ayuda, que es efectivamente un vehículo de autoconocimiento y de conocimiento del otro y de conocimiento del mundo. Entonces, si tenemos esa mirada poética, podemos volver a asombrarnos de este mundo en el que estamos. Volver a enamorarnos de este mundo y de esta vida en la que estamos. Volver a sentir esta vida que tenemos. Cuando podemos nuevamente emocionarnos por un atardecer, que es algo que hemos visto innumerables veces, pues sentimos que estamos vivos. Eso es la mirada poética. Y la mirada poética nos permite revalorar la vida simple, la vida sencilla, lo que aparentemente es trivial, lo que aparentemente es pues cotidiano y que no tiene un significado. La poesía le da ese significado, le da ese lugar. Los poetas no son seres despistados pensando en la inmortalidad del cangrejo. Los poetas suelen ser personas sumamente atentas a un hecho o a un objeto. Lo viven como algo totalmente presente, con toda intensidad, y tienen esa posibilidad de vivir en un instante eso como si fuera la eternidad. Y eso todos podemos hacerlo. Hoy que hemos dejado por la pandemia los grandes proyectos a un lado y que estamos lavando la ropa, cocinando, mirando cómo se mueve el gato, haciendo labores físicas, etcétera, podemos revalorar eso. Si no fuera por la mirada poética, Pablo Neruda no habría podido ver los calcetines como un par de tiburones azules, o Jaime Sabines no nos podría haber invitado a tomar la luna a cucharadas, o no podríamos ver las pinzas con las que tendemos la ropa como las notas de colores de un pentagrama en la mañana, o no podríamos ver las palomitas que nos comemos frente a la tele como algo que nos refiere a un cielo aborregado lleno de nubecitas. Esa es la mirada poética. Y esa mirada la podemos ejercitar. Y eso es lo que yo quisiera invitar a todos a hacer para revalorar esta vida simple que estamos viviendo. Y paso rápidamente a la tercera idea que quiero plantear, y es que la lectura está irremediablemente ligada a la escritura. Si leemos un poema, lo primero que queremos hacer es escribir otro, ¿sí? Bueno, no tenemos todos la técnica, no tenemos el oficio, no somos escritores, pero tenemos el impulso. Tenemos una pluma, tenemos una libreta, tenemos una tablet, tenemos nuestra computadora, o tenemos un boletito del cine en el que atrás podemos escribir. Tenemos esta carga tremenda de angustia, de emociones, hemos postergado las ilusiones, todas las tardes evocamos recuerdos, estamos llenos de tanta vida.
que este es el momento para iniciar esa escritura que todos en algún momento hemos querido desarrollar. Yo los invito a que lo hagan. Y me parece que el lenguaje está cargado de vida, está cargado de erotismo, por eso es literatura. Así tome como tema los más trágicos, ¿sí? Es poesía y está cargada de vida y pulsa y pulsa y pulsa, así sea algo terrible lo que está tratando, ¿sí? Entonces la literatura es más eros que tánatos. Qué bonita visión, Carmen. Y te caché porque el tema de las pinzas de color, como notas de colores de un pentagrama, es de un poema tuyo. Oigan, y si ustedes quieren ver más cosas como esas, pueden buscar los libros de Carmen Villoro. A mí me gusta mucho uno que se llama Jugo de Naranja, que tiene mucho eso, otro que se llama El Habitante, que también juega mucho con las cosas cotidianas. Y hablando de juegos, creo que sobre eso también nos va a platicar nuestro siguiente panelista, que es Ángel Ortuño, también que tiene una visión muy lúdica de la literatura, de la poesía, de cómo nos permite jugar, hacer cositas divertidas con un mundo que puede ser un mundo angustiante. Ángel Ortuño, bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto tenerte en este webinar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo mundo. Veamos. Esta es una apuesta leyenda. Leer y releer, retroleer, como girar, regirar, retrogirar, un milicoro en milicordio, septuor veces, 77 veces, giroleer en giroscopio, en caleidocamaloscopio, y no leer y leer nada, y nunca leer como todo leer, tras mi leer, y estar a punto y volver al punto, y apuntar y despuntar y repuntar y puntuar, e impuntuar, camaleoplástico, cabalburístico, ruedo viaje, a la rueda en viaje, al acaso del mensaje el mismo, y de pasaje una faena, una fatiga, una falena será, valdrá la pena. Un compositor norteamericano, probablemente uno de los más importantes del siglo XX, John Cage, dijo alguna vez que el ruido solo es una molestia mientras no le prestemos atención. Una vez que nos fijamos en el ruido, se convierte en una llave a un universo de experiencias sonoras fascinantes. Un poeta mexicano, también del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, Germán List-Arzubide, en uno de los manifiestos estridentistas, declaró que la poesía era una música de ideas. Pero ¿cómo es que estas ideas se convierten en música? ¿Y qué tiene que ver la música con el ruido cuando estamos habituados a considerarlos en los extremos opuestos? Le decimos ruido, incluso a la música que no nos gusta y a la música que nos encanta, habrá quien le diga ruido. Particularmente a la que me encanta a mí, que es el heavy metal, entonces muchos dirán ruido, sí, de acuerdo, ruido, pero el ruido es fascinante y esta música de ideas incluye también el ruido. Comencé esta intervención citando un brevísimo fragmento de un conjunto de poemas de un autor brasileño, Haroldo de Campos, traducido por un poeta argentino-peruano, Reinaldo Jiménez. Esta colección se llama Galaxias. Este conjunto de textos se denomina Galaxias. ¿Y por qué? ¿De dónde viene este nombre de Galaxias para un conjunto de poemas? Sabemos, gracias a los astrofísicos, que las galaxias son casi inconmensurables, son de unas dimensiones para las cuales necesitamos unidades de medida que nos resultan prácticamente inconcebibles, pero sabemos también sobre las galaxias, y probablemente eso se lo debamos un poquito a la poesía, que las galaxias caben, a pesar de estas dimensiones inconmensurables, caben en cualquier parte, caben en cualquier lugar y podemos meter una galaxia en nuestra casa. Ahora que estamos confinados, ahora que estamos restringidos, que pareciera que estamos en una especie, si no de viaje a la semilla, por lo menos metiéndonos en la cáscara de una nuez, pues en esa cáscara de nuez podemos también meter una galaxia. ¿Y cómo hacer esto? Bueno,
de la manera más sencilla. Yo debo confesarles que nunca he sido partidario del esfuerzo. El sacrificio para mí no tiene el menor prestigio y las cosas que me gusta hacer son las cosas más sencillas, que creo que son las más divertidas y las más agradables. ¿Cuál es la manera más sencilla de meter una galaxia en casa? Pues darse cuenta de que la galaxia ya está ahí adentro, ya está ahí en la casa. ¿Cuáles son las estrellas? ¿Cuáles son los cuerpos celestes de estas galaxias? Las palabras. Las palabras, y no porque tengan o no porque se tenga acceso a una formidable biblioteca como la que tengo a mis espaldas, que no es la de la casa donde yo vivo, sino la de mis gentiles anfitriones para esta transmisión, porque mi ciberespacio en Tlajomulco son las nubes y mi internet son las señales de humo, pero gracias a mis gentiles anfitriones tengo detrás de mí esta formidable biblioteca, pero no es necesario que tengan ustedes un escenario así semejante para saber que están rodeados de palabras en todas sus formas y manifestaciones. El periódico, la revista, el aburridísimo y muchas veces moralino boletín de la Asociación de Vecinos, o incluso ese volante mediante el cual doña Mari les afirma que a pesar de todos los pesares y de todos los covides, podrán ustedes tener el menudo dominical temprano a la puerta de su recluido domicilio. Todo eso está lleno de palabras. Y para todas esas palabras somos nosotros precisamente el dispositivo que las vuelve a convertir en sonido, que es la primera evidencia de lo que son. Si recuerdan el fragmento del poema de Haroldo de Campos, pareciera que de pronto uno dice, bueno, pero ¿de qué está hablando este hombre? ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que me quiere decir? Precisamente podemos hacer este juego, que es el juego que yo quiero proponerles, ahora que todo mundo pareciera haber vuelto, a pesar de todos estos avances tecnológicos formidables, que ya en la intervención de Cecilia mencionaba, que la escritura visionaria de Verne nos había previsto. A pesar de todos estos recursos, de pronto también, al menos yo veo a mis vecinos que vuelven a jugar a la lotería, que vuelven a jugar a las serpientes y escaleras, y los oigo hablar y hablar todo el tiempo, porque las palabras no son solamente un auxiliar para ese juego, sino parte de ese juego. Precisamente, esas galaxias de palabras son las que pueden entrar a nuestras casas porque ya están ahí, porque le damos voz a todo aquello que está en nuestra casa, porque la lectura en voz alta no significa únicamente esta lindísima tradición de las historias en torno al fuego y de reunirnos todos para que alguien le dé voz y por lo tanto vida a las peripecias de tal o cual personaje, sino que somos constantemente unos dispositivos de producir sonidos. Las palabras son fundamentalmente sonidos. La primera experiencia que tenemos cuando aprendemos a hablar es esa, aprendemos a hablar imitando sonidos. El idioma, cualquier idioma, es un árbol frondosísimo lleno de pájaros. Nosotros podemos, incluso en la más pequeña jaula, en el más reducido confinamiento, con solamente abrir la boca para hablar, llenar el aire, llenar nuestra casa de pájaros. Todos tenemos una estación de radio en la garganta, todos tenemos ahí mismito un sensontle, 400 voces, cientos y cientos de palabras con las que podemos jugar por el solo hecho de enunciarlas y echarlas a volar. Ese es el juego al que yo quiero invitarlos, ese es el juego que ustedes incluso ya han estado jugando sin darse cuenta, porque no se trata únicamente de que las palabras sirvan para transmitir estas valiosas instrucciones o estas horribles desinformaciones espeluznantes. Todo eso, la noticia falsa, la indicación específica de la autoridad sanitaria, tienen algo en común: sonidos, cadencias, ritmos, y podemos jugar con ellos. Son juguetes sonoros a nuestra disposición. Es un Amazonas de pajarería parlera y exótica que anida dentro de nuestras gargantas. Yo creo que es una posibilidad de, como decía Carmen Villoro, reencontrarnos con esta dimensión cotidiana a partir de esos ruiditos que hacemos todo el tiempo. Y me parece, como en el poema que les citaba de Haroldo de Campos, que jugar a esto valdrá la pena. Gracias. Qué delicia escuchar a Ángel Ortuño, y es una delicia también leerlo. Ángel, ya que estamos contigo,
vuelve a activar tu micrófono porque la primera pregunta es para ti. Dice, si ustedes, digo, la primera pregunta que voy a hacer, porque hay muchísimas preguntas y mucha gente que está participando, hay más de 100 que quieren sus libros, ahorita vamos a hablar de la dinámica, pero esta primera pregunta, ya que estoy contigo, dice, si tú escribieras un libro sobre la pandemia COVID-19, ¿cómo se titularía? ¿De qué trataría? ¿Qué género sería? Bueno, en mi caso inevitablemente sería poesía. A mí me gustan mucho los versos y además, desde que aprendí a escribir, soy absolutamente incapaz de terminar un renglón completo. Tengo toda una carpeta de trabajos calificados con las notas más bajas al uso en mi remota infancia, porque yo no me gustaba terminar los renglones y hacía esto que algunos profesores llamaban escalerita, es decir, ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces, necesariamente, pues eso, supongo que de alguna manera me llegó al verso. Yo creo que lo haría valiéndome de versos, con poemas. No estoy muy seguro que necesariamente tuviera como un eje temático el asunto de la pandemia, aunque sí probablemente como disparador, es decir, ciertas cosas asociadas o incluso remotamente asociadas. No sé, ¿y qué título le pondría? A mí me gusta encontrarme los títulos, no pensar en ellos. Probablemente una vez que tuviera reunido el conjunto de poemas, saldría a la calle a ver con qué letrero, con qué volantito, con qué inscripción, con qué graffiti me topo, y sería ese. Qué divertido. ¿Qué relación tan lúdica tienes con la literatura, Ángel? La siguiente pregunta es para Luis Vicente de Aguinaga. Luis Vicente, ve activando tu micrófono. Es una pregunta facilita, de esas que a ti te gustan. A ver, ¿qué otros fenómenos pueden cambiar la literatura con el impacto con el que la cambian las pandemias? ¿O la literatura no cambia más que con esas etapas críticas? La literatura está cambiando todo el tiempo. Se mantiene una especie de corriente a la que cuando intentamos reconstruir llamamos tradición, pero todo es cosa de preguntarle a 3 personas distintas qué libros forman la tradición y nos vamos a dar cuenta que si bien coinciden en algunos, también difieren en otros, y es porque el cambio es natural, incluso en la representación de lo que ya parece dado, de lo que ya parece hecho. Y por supuesto que la literatura está cambiando todo el tiempo en la medida que no hay 2 personas con la misma experiencia, ni 2 personas con el mismo vocabulario, ni 2 personas con la misma codificación de sensaciones que la literatura pone en juego. Entonces, a mí me gusta pensar que la literatura, como posiblemente todos los fenómenos, existe fatalmente en 2 escalas. Y digo fatalmente no porque yo sea el pesimista del grupo, sino, digo, es inevitable que exista en 2 escalas, es decir... Que sí es el pesimista. Más o menos, sí, más o menos. Pero existe, digamos, a una escala, como decía Ángel, de grandes unidades de medida. Hay una literatura que se mide en parsecs, ¿no? En años luz, gigantesca, que es toda la literatura de todos los libros, de todas las páginas, de todos los párrafos, y de los cuales solo vamos a leer una probadita, por muy larga que sea nuestra vida. Y por otro lado está la literatura milimétrica, la literatura que quizás a la larga sea la que verdaderamente nos relaciona entre mundo y lenguaje, que es la que vivimos posiblemente cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, no solo es que la literatura esté llamada a cambiar con pandemias o sin ellas, por otra parte las pandemias son inevitables, sino que lo propio de la literatura es cambiar, porque simplemente con que vayamos de un individuo a otro, de una escritora o escritor a otro,
ya vamos a encontrarnos mundos radicalmente distintos. Gracias, Luis Vicente. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Cecilia Udave. Bueno, quienes nos están escuchando y están colaborando con nosotros con preguntas y comentarios, les digo que lo que estamos haciendo es sintetizarlas. Hay algunas que se repiten, hay algunas que van por el mismo rumbo y no alcanzaremos a ponerlas todas, pero estamos haciendo lo posible para poner como las que se repiten más. Esta es una pregunta doble para Cecilia Udave y antes de hacerla, le voy a decir a Carmen Villoro que vaya porque me han pedido aquí que si puedes leer uno o dos párrafos, pusieron así, de alguno de tus libros, de alguno de tus poemas de Jugo de Naranja que ejemplifiquen lo que estuviste platicando. Entonces ahora sí voy con Cecilia Udave y las preguntas son, ¿cómo puede la literatura, híjole, también son facilísimas, Cecilia, cómo puede la literatura ayudar a combatir la infodemia, esta intoxicación de la que hablabas con el exceso de información? Esa es una. Y la otra es... a ver cómo la replanteo. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre la imposibilidad que tienen muchas personas para tener acceso a la literatura? Se les recomienda que en esta temporada lean, pues sí, muy fácil, pero no todo el mundo tiene acceso a la literatura. ¿Es ese un papel del Estado, de la sociedad? Te las dejo, Cecilia. Bueno, yo también, para que no se sienta mal Luis Vicente, no es que sea la otra pesimista del grupo, pero sí creo que la literatura de alguna manera, al hacernos tomar conciencia, pues obviamente no nos promete siempre un futuro ideal, pero sí creo que toda la literatura trae consigo, por más terribles que sean los libros, al final un dejo esperanzador, ¿no? Estos textos que yo les he comentado son así. Primero, en cuanto a tener acceso a la literatura, ahora a través del suceso de la pandemia se han abierto muchísimas bibliotecas virtuales. Es cuestión de entrar a la red y buscar, y hay muchas bibliotecas que abrieron virtualmente todo su acervo, que no cobran absolutamente nada y que pueden entrar. Una de ellas, por ejemplo, es la biblioteca virtual del Instituto Cervantes, con sede en Alicante, en el que uno puede entrar y puede disfrutar de poesía. Hay una selección muy amplia de autores que van a disfrutar mucho, y hay muchísimas otras más. O sea, cree que ahora los medios digitales nos ofrecen esa posibilidad. El libro que les recomendé de La jornada de un periodista americano en el 2889 se puede bajar gratuitamente también. Ustedes lo buscan y hay muchísimas maneras de bajar PDFs gratuitos. Creo que decir que no se puede leer porque no se puede tener acceso económico, digamos, a los libros, en este momento no es un pretexto, digamos. Sí podemos leer y creo que siempre hay maneras de acercarnos a la lectura, ¿no? Y esto me recuerda un libro que quiero recomendarles también maravilloso, hablando de cómo poder combatir toda esta cuestión del exceso de información, es precisamente leyendo, dejando a un lado todo eso que nos están diciendo y viendo cómo otros autores han podido sobrellevar el confinamiento a través de la literatura. Y recomiendo leer a Goran Petrović, este serbio que para poder sobrevivir a la guerra, esta guerra terrible que nosotros sabemos que hubo, las guerras de Yugoslavia, que se conocen así, donde serbios, croatas, bosnios y todo, y que fue tremendamente sanguinaria, tiene un libro que se llama La mano de la buena fortuna, donde el confinamiento, que también trae consigo la guerra, hace que todos los lectores se pongan de acuerdo en leer un libro a la misma hora, y al hacerlo entran al libro y se encuentran dentro del libro. Y es bellísima la metáfora que nos presenta Goran Petrović. Otro libro también de él bellísimo es Atlas descrito en el cielo, que él confiesa que es un homenaje a 100 años de soledad, donde de pronto también después de la guerra una familia despierta a medianoche y no tiene techo, su casa no tiene techo. ¿Qué es lo que nos hace sentir pertenencia, arraigo? Pues necesariamente tener un techo, un hogar. Y aquí ellos despiertan sin techo y aprenden a vivir
sin un techo que los cobije, y de ahí se va derivando toda esta literatura. También están los diarios que comentaba Carmen Villoro, el más conocido de todos ellos, que es para vivir y sobrellevar el confinamiento, y este confinamiento mental, y desintoxicarnos también de toda esa información. Creo que es el diario de Ana Frank, ¿no? Que todo el mundo lo conoce y que se puede bajar también facilísimo desde la red, donde ella sobrevive a todo esto, vamos a decir, el tiempo de confinamiento, gracias a ir, como decía Carmen Villoro, viviendo el día a día, confeccionando su encierro en esos pequeños detalles. Descubre el amor dentro del encierro, descubre a los padres, empieza a leer la vida de otra manera. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer la vida de otra manera y no como nos dicen que tenemos que leerla, ¿no? Y la literatura nos enseña eso. Es decir, puedo leer a mi madre ahora que estoy encerrada, puedo leer a mi padre, puedo leer a mis hermanos, me puedo leer a mí mismo, en todas esas cosas que yo estoy haciendo, y nos vamos a desintoxicar, no estar tan pendiente de lo que nos dicen los medios de comunicación, sino más al pendiente de cómo estamos sobrellevando una situación mental frente a un fenómeno que va a pasar, porque ya nos sucedió una vez y nos volverá a suceder. Entonces, esto es repetitivo, y la única manera de hacerlo es precisamente dejar que los medios de comunicación tomen el lugar que nosotros les demos, no que ellos tomen el lugar de nosotros, o estén en nosotros. Gracias, Cecilia. Espero que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, hayan tomado nota, y si no, les voy a ayudar. Algunos de los autores que se han mencionado en este webinar son Goran Petrovic, Aldous Huxley, Julio Verne, William Gibson, Sabines, Neruda, el diario de Ana Frank, por mencionar algunos. Vamos ahora con Carmen Villoro. Carmen, nos habían pedido que si podías darnos un ejemplo de este juego poético, más que una línea, pues un poquito más, unos 2 párrafos, o si es un poema breve, que nos lo pudieras leer. ¿Cómo no? Muchas gracias, Ibabel. Pues ya que me descubriste, leo este jugo de naranja. La música del tendedero comenzó con esos calcetines que colgaste en forma de corcheas. Las pinzas de la ropa se volvieron de pronto notas de colores sobre el pentagrama de la mañana. Trinos, pájaros sobre el blanco compás de una camisa. En acordes se ventila la humedad de las prendas. Los minutos avanzan increciendo hasta alcanzar el mediodía. En la azotea, la vida es un minueto en sol mayor. Qué bonito, Carmen. Oye, y de una vez, aprovechando que estoy contigo, y ya que tú eres pues no tiene tanto que ver con que seas la directora de la Biblioteca Iberoamericana, pero sí con tu trayectoria. Sí. Preguntan, ¿cómo y con quién puede asesorarse alguien que está iniciando en el mundo literario? ¿Qué hace? Bueno, lo que yo recomiendo siempre a alguien que quiere escribir es que asista a talleres literarios. Hay mucha oferta en la ciudad. Están los talleres del Fondo de Cultura Económica, están talleres en la universidad, hay talleres que ofrecen los mismos escritores a través de las redes sociales. Yo creo que una manera de empezar a foguearse en esto de la escritura es a través de los talleres. A mí los talleres literarios me han servido muchísimo. Y como siempre decimos los que nos dedicamos a esto, hay que leer. Hay que leer a los autores contemporáneos, hay que leer a los autores que nos precedieron, hay que leer a los autores antiguos. Por ejemplo, en esta experiencia de la pandemia yo me he acordado tanto del Decamerón de Giovanni Boccaccio, que es esta novela del siglo XIV, ¿no? Que es tan actual, es tan contemporánea. Entonces hay que leer lo más que podamos, porque esta novela, por ejemplo, nos cuenta de un grupo de muchachos, 10 muchachos que se van a una villa cercana a Florencia a contarse cuentos, ¿no? Es como si ahora un grupo
chavos se fuera a Chapala, ¿no? A contarse historias para poder sobrellevar el confinamiento. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que acudir a aquellos que están dispuestos a transmitir su conocimiento a través del taller. Este oficio se transmite de manera artesanal, con la presencia de un maestro. Es como la alfarería, ¿sí? Es algo que aprendes viendo trabajar al maestro, ¿sí? Escuchando leer a Ángel Ortuño, a mí se me antoja jugar con las palabras, ¿sí? Entonces, es una manera como de seguir a otro en su oficio, en su sabiduría, y poder primero imitarlo y después empezar a hacer lo propio hasta alcanzar un estilo personal, singular, hasta poder desarrollar una propia voz. Pero eso es algo que se aprende en los talleres, como se aprende cualquier oficio artesanal. Talleres, dice Carmen, y Cecilia Odave quiere complementar esta respuesta. Adelante, Cecilia. No, todavía no te... Ya. A ver, Bueno, Cecilia. Digo, además de lo que comentaba Carmen, efectivamente leer los talleres, pero quería también mencionar algo que no mencioné en ese momento cuando me preguntaron, que hay un video que pueden ver en YouTube que se llama La Doctrina del Shock, que dura 7 minutos y que está dirigido por Alfonso Cuarón, bajo el libro de Naomi Klein, que habla precisamente de cómo sobrellevar toda esta cuestión de la desinformación o del exceso de información, o de cómo actúan los gobiernos en momentos donde hay pandemias y hay este tipo de situaciones, ¿no? Donde ya la literatura tampoco a veces nos puede alcanzar porque ya estamos demasiado intoxicados y estamos ya viviendo una paranoia total. Entonces yo recomiendo mucho, se llama La Doctrina del Shock y pueden verlo fácilmente a través de YouTube. Ah, claro, porque también podemos recurrir a esos espacios digitales como YouTube, Internet, Google y otras cosas para poder ver cosas relacionadas con la palabra, la literatura, que no necesariamente son ya libros impresos en papel. Ya casi estamos terminando, pero antes, esta pregunta obviamente no se repite, pero es una pregunta tan rara que yo creo que sí hay que hacerla. Es para Ángel Ortuño y dice... Ángel, ¿cómo se hace cómo se hace para conectar las palabras con la galaxia del cerebro y convertirla en música? ¿Qué onda con la pregunta? Bueno, la pregunta me parece muy pertinente. Ahora, si nos la formulamos antes de empezar a jugar, no vamos a llegar a ningún lado. Es una suerte de pregunta paralizante, porque si nos lo proponemos, es muy difícil que ocurra. A mí me parece que esta suerte de conexiones que se establecen en las galaxias, que tienen que ver más con afinidades sonoras que específicamente con vínculos de sentido, precisamente comenzar por preguntarnos cómo ocurre es un llamado a que no suceda. Yo pensaría que es algo que podemos preguntarnos después, una vez de que el fenómeno ha ocurrido, pero sencillamente me parece que en este caso estaríamos tal vez un poco más cerca, aunque a mí el pensamiento mágico no me hace mucha gracia, pero estaríamos un poco más cerca de esa suerte de inducción de delirio verbal, tal vez únicamente por empezar a hablar, aunque lo que digamos no nos parezca o a nadie más le parezca que tenga sentido. Yo tengo experiencia en eso porque me encanta decir disparates, pero les podría recomendar muchas estaciones de radio ahora para cerrar su programación. Están poniendo un programa de la radio cubana de finales de los años 50, La Tremenda Corte, donde hay un personaje formidable, José Candelario Tres Patines, que es un rufián, un vivale, es un ladrón, un estafador. Todo el tiempo lo están llevando a la corte denunciado y el tipo roba de todo, roba hasta versos, que eso no se lo robaría a nadie, pero es verdaderamente formidable la capacidad de delirio verbal que se desarrolla en esa emisión. Si ustedes oyen un programa de La Tremenda Corte,
va a empezar a ocurrir esta conexión y van a empezar a hacer esas galaxias y esas sinfonías casi en automático. Se sintonizan como ocurre con los metrónomos, que puedes poner 100 metrónomos cada uno en un tiempo diferente y terminarán por acompasarse. Creo que tiene que ver algo con esta situación que mencionaba Carmen también, de una suerte de contagio, pero no en los términos ominosos actuales de la pandemia, sino una suerte de sincronía, como lo que decía Cecilia, tal vez, de entrar al mismo libro al mismo tiempo. Yo insisto, el libro está alrededor de todos nosotros, el libro está en todas partes. Hace un momento estaba pensando, bueno, aunque es improbable que alguien que no tenga acceso a Internet nos esté viendo en este momento, cabría preguntarse, bueno, sí, todos los libros son accesibles, son gratuitos, están en la red, pero si yo no tengo conexión, ¿dónde me quedo? Bueno, yo volvería un poco a Miguel de Cervantes Saavedra, que decía que él leía hasta los papeles tirados en la calle, y a la principal base de datos que todos tenemos, la memoria. Cuando yo hablo de memorizar poemas, hay gente que se asusta, pero se lo saben de memoria toda la vida, todo el tiempo. Piensen en cualquier canción que se sepan, ahí se están sabiendo de memoria un poema. Piensen en cualquier refrán, ahí tienen fragmentos de poemas. También podemos acudir a esas bases de datos vivientes, no cibernéticas, no sé si decirles analógicas, pero que somos nosotros. Toda nuestra experiencia del lenguaje está ahí. Oye, Ángel, entonces con esto podemos transformar esta pregunta clásica de cuál es el libro que te llevarías a una isla desierta. No, pues llévate un poema de memoria y luego hazle, como dice Carmen, modifícalo en el camino y tienes un chorro de poemas. Ya casi vamos a... Sí, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar, pero antes de eso hay una última pregunta que quiero hacerle. Bueno, que quieren hacerle porque esta es dirigida a Luis Vicente de Aguinaga. Les llamó la atención que yo haya dicho que había un libro tuyo sobre la intimidad. Quieren saber si puedes decirnos brevemente cuál es el planteamiento de este libro, porque en un contexto en el que estamos confinados les llamó la atención el título. ¿Nos puedes decir brevemente cuál es el planteamiento de este ensayo, Luis Vicente? Sí, con gusto. Aunque cada uno de mis libros se las arregla para decepcionar a su modo a sus lectores. Es un libro de ensayos sobre poesía mexicana del modernismo tardío en adelante. Básicamente un libro de ensayos, uno de cuyos autores citados es Ángel Ortuño, por cierto. Es decir, sobre poesía mexicana del siglo XX y un poquito del XXI. Pero sobre un principio, que es que cuando los poetas elaboran una imagen de lo público, del espacio público, lo hacen construyendo una imagen de lo íntimo. Y que cuando los poetas están concentrándose en hablar de lo íntimo, recurren a la construcción de una imagen de lo público. Entonces, curiosamente, al menos de López Velarde en adelante, pero me parece que hay manera de encontrar ejemplos muy anteriores. Lo que puede verse es que los poetas funcionan un poco como los negativos de las viejas fotografías analógicas, en que lo claro aparece como oscuro y lo oscuro como claro, y esto en el sentido de la construcción de una especie de política de la poesía, que el poeta interviene en el espacio público por la vía de su intimidad, y al mismo tiempo su intimidad se construye por la vía del lenguaje público, de la imaginación pública, de la tradición pública. Por ahí va la cosa. Muchas gracias. Imagino que sí fue un esfuerzo grande resumir eso en menos de 2 minutos. Bueno, pues entonces con esto llegamos al final de nuestro webinar. Nada más déjenme decirles quiénes fueron
los ganadores de los libros de nuestros panelistas se eligieron al azar. Íbamos a pedirle a nuestros panelistas que nos dieran un número, pero fueron tantos que al final se hizo al azar en las oficinas de la Universidad de Guadalajara, y les voy a decir quiénes son. Son Citlali Espinosa, Enrique Rentería, Karen Yesenia, Claudia Godoy, Paco Romero, Diego Daniel y Diana Arriaga Reynoso. Con todos ellos se van a comunicar los miembros del staff de este webinar para hacerles llegar, para ponerse de acuerdo para hacerles llegar el libro. Bueno, pues con eso creo que nos retiramos. Ángel, Cecilia, Carmen, Luis Vicente, ha sido un placer escucharlos, una delicia. Gracias por las recomendaciones, gracias por habernos compartido su conocimiento, su erudición, su pesimismo y su jugueteo, todo junto. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este webinar. Ya no alcanzamos a hablar de literatura para niños, pero no se preocupen porque el siguiente webinar no va a ser sobre literatura, pero sí va a ser para niños. Es un webinar que los organizadores han titulado COVID Kids, un webinar de COVID Kids, en el que vamos a hablar de nutrición, pediatras y psiquiatras para tranquilizar a los papás y darles tips de salud y estrés, para manejar el estrés. Entonces, con eso me retiro, con eso nos despedimos. Gracias a todos.